Saludos, bienvenidos a otra edición de HIP Podcast. Como siempre les traigo a la atención, es un programa que se dedica a darle información a los médicos que están practicando en sus oficinas, así como a los residentes y estudiantes de medicina, que puedan tener información para que conozcan de antemano lo que se van a enfrentar cuando abran sus prácticas. Hoy les traemos un tema muy interesante y apropiado, y tiene que ver con el cobro de los servicios de los médicos en sus oficinas privadas, específicamente el cobro de estos servicios que no cubre el plan, el cobro de los servicios que se le dan a pacientes que no tienen plan médico, o el cobro de los deducibles y coaseguros que le corresponde al paciente pagar. Durante los años pasados veíamos una tendencia en el aumento de estos pacientes que no tienen plan médico, y veíamos una tendencia en el aumento en la cantidad de deducibles y coaseguros que le toca pagar al paciente, al punto que se está convirtiendo en un issue trascendental en las prácticas médicas y en las instituciones hospitalarias, porque cada día son más los pacientes que no tienen plan médico y cada día son más altos los deducibles y los coaseguros, porque el deducible y el coaseguro va directamente relacionado al costo de la prima. O sea, mientras más altos son los deducibles, más deducibles tengo, más coaseguros pago, más altos son, pues la prima de la cubierta o del plan pues tiende a disminuir. Y pues sabemos que la situación económica en Puerto Rico está un poquito débil, y pues la gente está buscando economía en todos los renglones de sus operaciones, y pues una de ellas es la cubierta del plan médico. Nos acompaña la señora Yaribet Morales, que es la directora ejecutiva de Mint Services Group, que es una entidad que da servicios holísticos en cuanto a diferentes temas que ella nos va a explicar ahorita, específicamente los temas que ellos atienden en su grupo. Pero uno de ellos es el tema del manejo de estas cuentas privadas y el cobro de las cuentas privadas, para que ese dinero pues pueda llegar a la práctica médica, que pues, es tan necesario es a veces. Bienvenida, Yaribet, a esta sesión de podcast. Cuéntanos cómo tú has visto, vamos a hacerte la pregunta directa. ¿Es un problema? ¿Representa un problema para los médicos y los hospitales este tema del paciente privado? Sí, este tema siempre ha sido un problema, y en el último año pues se ha aumentado en varias facetas, así que se vuelve un problema que definitivamente hay que atender. Hay que atenderlo y hay que ser proactivos, ¿verdad?, en frente al tema para poder resolverlo, porque podemos atender las cuentas, podemos cobrar mucho dinero, pero si no atendemos la cuenta a tiempo, ¿verdad?, o establecemos un proceso que sea proactivo, no vamos a resolver el problema de que estas cuentas sigan llegando, de que ese aging de pacientes aumente, tanto en oficinas como en hospitales, porque está en ambas partes. Así que tenemos que implementar nuevos planes de trabajo, nuevas estrategias para poder obtener el resultado que queremos con estas cuentas. ¿Dónde se refleja más el problema? ¿En los hospitales o en las oficinas médicas? En los hospitales. En los hospitales se ve más porque obviamente no le pueden denegar el servicio al paciente, lo tienen que atender. Casi siempre llegan con emergencia. Tienes que atender al paciente por su estado crítico que usualmente llegan al hospital. En una oficina médica, pues es diferente, porque ya de antemano tú sabes si el paciente tiene plan médico o no tiene plan médico. Se supone que tú le des la información al paciente del costo de esa visita, ¿verdad? Por lo menos un preliminar, decirle, mira, tu visita inicial cuesta tanto si no tienes plan médico. Ahora, que el paciente vaya, se atienda y la secretaria se lo cobre, pues ese es el punto donde se vuelve crítico o no el cobrar, porque muchas veces decimos, pues está bien, me lo pagas después, me lo pagas en la próxima visita, o tienes plan y tienes un deducible alto, mira, no traje los 25 o 30 pesos, pues está bien, me lo pagas en la otra visita, pero esto va a recaer en ese ciclo de me lo pagas en la próxima visita tienes otro deducible, te va a abonar un poquito, tal vez se te olvidó, es un paciente recurrente, no lo cobraste y piensas que a lo mejor no afecta, pero cuando vienes a sumar todas las cuentas que tienes, pues ya
vas a tener un balance alto, una cuenta a cobrar. O sea que en las prácticas médicas lo que estamos viendo es mayor cantidad de deudas por conceptos de deducibles y coaseguro. Es correcto. Y copago. En los hospitales pues ya tienes todo. Ya lo tienes todo. En la oficina médica puedes tener una que otra cuenta privada, ¿verdad? En el concepto de que el paciente no tenga plan, pero son menos. Son menos porque ya como te comenté de antemano, pues ya tú sabes que el paciente no tiene plan médico. En el hospital es diferente. Excepto que sean servicios que no cubre el plan y que entonces el paciente llegue a un acuerdo con el médico para... Es correcto. Para atenderse, pero son los menos. Es correcto, son los menos. ¿Qué ustedes hacen en tu compañía para manejar este tipo de situaciones, tanto en los hospitales como en las prácticas médicas? Porque veo que son entonces dos sectores diferentes y presumo que tienes dos estrategias diferentes para atenderlo. Es correcto. Min Services Group, nosotros somos una compañía, como bien dijiste, holística, ¿verdad? De varios servicios, pero todos inclinados básicamente al mismo resultado, a que tengas una operación eficiente, que tengas procesos efectivos y que estés manejando todas las partes de tu oficina o de tu operación en el departamento, si no es una oficina y es un hospital, que todo esté funcionando de la manera correcta y estés obteniendo los resultados. Por darte un ejemplo, en el caso de los hospitales tenemos las cuentas de los pacientes que las atendemos en el momento. Pacientes que llegaron sin plan médico, pues se le da la orientación, se le educa y se hace una gestión de cobro. Y ahí cada hospital puede tener su estrategia diferente porque no todos los pacientes, no todas las mismas regiones se comportan de la misma manera. Estos son planes que son hechos a la medida, de acuerdo a la necesidad de ese hospital y de cada oficina médica. De acuerdo a lo que, ¿verdad? Lo que ellos estén necesitando, de acuerdo a su historial. Si es un cliente que ya tenemos, pues obviamente evaluamos la data real, la estadística real de esa historial de ese hospital y entonces pues se establecen las estrategias, se hacen cambios, se modifican, porque cada cierto tiempo hay que hacer un análisis de los resultados que estamos teniendo y si es necesario hacer una nueva estrategia o hacer un reajuste en ese plan. Al tú decir que los atiendes en el momento, ¿cómo los atiendes en el momento? Tú estás en una oficina y el paciente está en el hospital. ¿Cómo tú puedes atender a ese paciente? Bueno, nosotros tenemos diferentes maneras de hacerlo. Nosotros tenemos personal que puede estar, ¿verdad?, dedicado en la oficina de nuestros clientes para trabajar este servicio. Físicamente allí en el hospital o en la oficina, si la oficina médica quiere servicio. No es personal de la operación. No, nosotros no ocupamos su personal. Ellos pueden, ¿verdad?, relocalizar y reorganizar su operación con sus empleados y quitarle esa parte de cobrar y atender a los pacientes para nosotros encargarnos de esa parte, porque eso es lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros cobramos y nos encargamos de eso. Y así ellos pueden pues utilizar su personal para otras actividades. Y por el otro lado, tenemos también el proceso de que el mismo cliente nos puede enviar las cuentas a nosotros tan reciente como el mismo día o la misma semana. Porque una oficina médica puede enviarme las cuentas todos los días o todas las semanas y decirme, mira, de esta semana estos fueron todos los pacientes que yo tuve que no me pagaron o que me deben deducibles y las tenemos tan recientes como en periodo de una semana. Dependerá entonces del volumen de cuentas para tomar decisiones de qué estrategia o qué modelo de negocio es el que se va a establecer con ese cliente y cuál va a ser el plan de trabajo. ¿Pagan los pacientes? Claro, los pacientes pagan. Esto es un proceso tan sencillo de que si no hacen la gestión, el paciente no va a pagar. O sea que hay que cobrarle eficientemente, pero exactamente, y ellos lo saben. El paciente sabe que tiene que pagar. Y muchas veces, por lo menos en los clientes que nosotros trabajamos directamente, se evalúa lo que es el acuerdo de pago del paciente y obviamente se le da la información de lo que está en la carta de derecho del paciente, que es su responsabilidad, es que él tiene como responsabilidad de pagar por los servicios que su plan médico no cubra, o si no tiene plan médico, él tiene que cubrir. El paciente sabe esto, pero también sabe que le van a dar el servicio, que por eso es que se hace, para que el paciente, ¿verdad?, no se vea limitado, que cuando tú lo llamas, el paciente muchas veces sabe. Te dice, sí, yo fui al hospital, es que no he podido, o no me han llamado del hospital, o yo no he recibido una factura del hospital. Esa casi siempre es la excusa común que tú escuchas entre los pacientes, pero sí, ya una vez tú le haces la gestión de cobro, ellos responden, y obviamente le damos diferentes opciones, porque, ¿verdad?, sabemos, hay situaciones y puede haber un paciente que tenga una cuenta de $10,000 y no pretendemos que el paciente pague $10,000 en un solo pago, ¿verdad? Uno tiene que ser un poco flexible, pero cada paciente, cada hospital van por caminos diferentes. La estrategia y el plan de trabajo hay que modificarlo de acuerdo a la reacción y el resultado que tengamos de ellos. Hablamos de que es un problema que va en crecimiento. He visto los números.
Correcto. He visto la estadística y definitivamente pues es un issue que los médicos en sus prácticas privadas y los hospitales tienen que atender eficientemente, y como bien tú dijiste, o sea, pues a eso que ustedes se dedican, tienen unos sistemas especializados en cobro de este tipo de cuentas. No es que el personal del hospital no sepa cobrar, es que los hospitales pues mucho trabajo. se enfocan más en el volumen grueso de su operación, que es los planes médicos. Y la facturación a los planes médicos. Y esta porción de los servicios, esta porción se queda de la cuenta, ciertamente desatendida. Se queda desatendida, y ahí es que entonces ustedes entran con la expertise en sus sistemas y con el personal en la operación, y lo hacen más eficiente. Y es importante que en las oficinas médicas se empiecen a orientar, empiecen a evaluar esos agings de pacientes, porque como hablamos ahorita, a lo mejor el volumen no es tanto y no lo vemos como un problema, pero a la larga, y si miras también o comparas tus números del año pasado con los de vas a ver una diferencia, porque los pacientes sin plan médico, las cuentas privadas han aumentado drásticamente del año pasado a que eso es importante evaluarlo y hacer un plan proactivo, como mencioné ahorita, para estar preparados para cuando este impacto ya te empieza a afectar tu operación, tú sepas qué vas a hacer y cómo lo vas a manejar. ¿Qué renglón ha aumentado más drásticamente? ¿Pacientes sin plan médico, que presumo que son estos pacientes que no cualifican para la reforma, correcto, que no trabajan o que trabajan y el patrono no les aporta un plan médico, y pues lamentablemente su situación económica pues no les permite tener un plan médico, sea individual o sea familiar? ¿O este renglón del paciente con deducibles y coaseguros altos? Pues mira, hay un cierto balance, pero siempre la delantera siempre la lleva a los pacientes privados que esto significa que no tienen plan médico. Pero ha habido un aumento en los deducibles y copagos, porque como bien dijiste, si el patrono no provee un plan médico, la persona no tiene la estabilidad económica para pagar unas buenas primas mensuales, pues lamentablemente van a escoger la opción de pagar menos mensual por su plan médico, y cuando vienes a ver, tus deducibles y copagos son súper altos. Cuando tienes que aportar como paciente, pues ahí es donde te quedas atascado, porque el deducible que tienes que pagar en el hospital es alto, y seguramente después te va a llegar otra factura, después que el plan le llegue al hospital, te va a llegar otra factura con tu responsabilidad, con tu %, que te toca pagar, además de tu deducible. Servicios no cubiertos. Servicios no cubiertos, es correcto. Y pues obviamente los privados, que eso siempre ha sido un problema, y pues pueden ser muchas razones, pueden ser, como mencionaste, que no cualifiquen para la reforma, que es una de las más comunes, porque pues puedes tener un trabajo, pero no necesariamente significa que estés en una estabilidad económica que te permita tener un plan médico. Y obviamente no podemos sacar del marco el desempleo. Sí, muchas personas desempleadas que pues lamentablemente no cuentan con un plan médico. No sé cuánto está el desempleo ahora mismo aquí, pero anda alto. Sigue altito. Siguen unos números, ¿verdad?, bastante alarmantes. Las personas considerable para obviamente afectar varias áreas, y la área de la salud. Y todo el mundo se enferma, lamentablemente. Eso es así, lamentablemente. Tengas trabajo o no tengas trabajo, eso no va a discriminar. La enfermedad no va a discriminar. He visto mucho también estos millennials que salen, empiezan a trabajar y como que no creen en los No es una preocupación. No es una prioridad para ellos. No es una prioridad para ellos. Lo que quieren es trabajar, obviamente, ¿verdad?, adquirir su experiencia, desarrollarse en lo de ellos, pero no están tal vez mirando más allá. Y eso pues sí es algo bien común, porque estamos teniendo un aumento en la fuerza laboral de los millennials, de los jóvenes que están entrando ahora al mundo laboral, y pues no es una prioridad para ellos. Y a lo mejor no les importa si el patrono se lo ofrece o no, y si tiene una aportación, pero tampoco hacen su diligencia fuera para decir, pues voy a tener un plan médico, voy a hacer mi gestión, no lo hacen. Las personas mayores que están en los Advantage también tienen tienen sus deducibles, tienen sus copas, son bien pequeños. Los tienen, pero son balances más pequeños. Ellos usualmente los pagan al momento, y son las personas más fáciles de cobrar, honestamente. Son las no más fáciles, diría yo, tal vez más responsables, que obviamente ya ellos los orientan ya en otro nivel también, ya ellos están más orientados porque se preocupan, porque obviamente ya saben, cuidan más de su salud, y ellos quieren estar seguros, mira cuánto voy a pagar si voy al médico, cuánto voy a pagar si voy a sala de emergencia. Ya ellos pues están más orientados, pero esos no son la mayoría, tienen sus deducibles y sus copagos, pero no es la mayoría de las deudas. ¿Qué recomendación tú le puedes dar a las personas que nos están viendo, sea hospitales o sea médicos? Como bien dijiste, pues es un problema que está aumentando su
aceleradamente y se va a convertir en un issue en la práctica. ¿Qué tú podrías decirle a los médicos? Mira, mi recomendación, como dije ahorita, es que analicen esos agents. Si no tienen el conocimiento, en toda confianza nosotros los podemos ayudar, que se comuniquen con nosotros y nosotros de manera gratuita podemos ir a hacer un assessment de su operación, evaluar esos balances, evaluar las estrategias que están utilizando, si tienen algún proceso, si no lo tienen, si no lo tienes, ¿por qué no lo tienes? Porque a lo mejor no lo necesita. Puede haber la oficina que no lo necesite, pero esa no es la mayoría. La mayoría es que no tienen un plan para atender esta situación y tienes un problema que se está volviendo ya en una situación que tienes que atender. Así que nosotros los invitamos a que nos den una llamada, se comuniquen con nosotros y nosotros muy amablemente podemos ayudarlos, podemos evaluarlos y darles nuestras recomendaciones para que tengan un plan que funcione, que sea que se ajuste a su operación, que se ajuste a lo que ustedes necesitan, porque pueden haber muchas agencias, ¿verdad?, de cobro, muchas compañías que los ayudan, pero miren que sea un servicio que se ajuste a su necesidad. O sea, que ustedes lo hacen, como bien dice el americano, tailor-made. Tailor-made, eso es así. Nosotros hacemos el assessment y de acuerdo a lo que ustedes tengan, su presupuesto, su necesidad, pues ahí nosotros trabajamos todas esas facetas. Pues muchas gracias, Yaribel, por estar con nosotros. Nuevamente aquí. Dios me la bendiga mucho. Y ustedes, pues hasta la próxima, que tengan una linda semana. Y que Dios los bendiga. Y hagan su assessment, que no dejen que ese perro los muerda, porque definitivamente van a sangrar y cualquier pesito que uno pueda echar en esa caja es importante. Eso es así. Cuídense mucho. Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.